Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te alabamos, te agradecemos, te bendecimos. Queremos decir, Señor, lo agradecidos que estamos contigo, lo gozosos que nos sentimos de que tú nos hayas llamado a ser tus hijos, el gozo que trae a nosotros saber que tú eres el Señor, que tú eres el Rey, que tú eres Dios, que tú tienes poder para salvar y que tú nos has redimido de la condenación. Ayúdanos, Señor, a contemplar tus maravillas, a ver la realidad que dice tu palabra. Cuando tú tuviste esa confrontación con los fariseos que pues, simplemente blasfemaron tu nombre por no reconocer que el reino de Dios se había acercado. Que no nos pase eso hoy, Señor. Que no le pase eso hoy a la gente, que pueda reconocer tu reino, que pueda reconocer que el Rey ya vino, que el Rey gobierna y que el Rey está salvando. Te rogamos, Señor, que tú hables por medio de esta escritura, de este pasaje, y que nos edifiques a todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, continuamos en nuestro texto de Mateo 12. Mateo 12, versículos del 27 al 30. Mateo 12, versículos 27 al 30. La vez pasada, el domingo pasado, vimos cómo había también en esa misma circunstancia que hemos venido viendo ya los últimos 5 domingos, una persona con un espíritu inmundo, con un demonio, y lo ponen ahí precisamente para ver qué iba a hacer Jesús. El ataque que tenían estas personas era contra la divinidad de Cristo. Ellos creían que si podían ponerle en una situación en donde iba a pecar al no respetar el día sábado, el día de reposo, lo iban a pescar para decir: tú no eres Dios, porque Dios no puede pecar y tú estás pecando. Pero ya vimos cómo salió bien librado el Señor al explicarles que Él era el Señor del día de reposo, y qué mejor que tenerlo a Él ahí en ese día. Si, por decirlo así, si ellos querían adorar a Dios, pues ahí estaban. No necesitaban el templo, no necesitaban la ley ceremonial, ahí estaba Dios. No recuerdo si puse el ejemplo, pero viene a mi mente cuando recordamos a algún ser querido y lo tenemos tal vez en una foto y no queremos que nadie la toque, que nadie vaya a romper ese cuadro, ese marco, que nadie lo ensucie siquiera. Pero imagínate que la persona que tiene ese cuadro en sus manos es esa persona que tú extrañas y que está en esa foto. ¿Qué le vas a decir? No la toques, hazte para allá, no toques mi foto, ¿cómo te atreves? Pero tienes a la persona ahí, ¿cómo vas a honrar más la foto que a la misma persona por la cual tú añoras y extrañas? Eso mismo estaba sucediendo en esa ocasión. Ellos querían quedarse más con esa foto, con ese simbolismo, que con el Hijo de Dios, que con la presencia de Dios ahí con ellos. Pasa también con el que tenía la mano seca. Le ponen otra prueba, otra tentación para ver qué va a hacer, y el Señor, por supuesto, que lo encara con valentía y dice: sí, lo voy a sanar, porque es lícito hacer el bien, hacer la obra de Dios en el día de reposo. Y sigue. Ahora casualmente hay un endemoniado también, al cual con la más sin esforzarse tanto, sin hacer una guerra ahí de poderes entre el bien y el mal, como también hemos enseñado, nunca hay esa guerra, al menos en igual proporción. No hay esa dualidad como el mundo quiere pensar, el yin y el yang, ¿verdad? El bien y el mal en una lucha de fuerzas que se dan con todo y a ver qué resulta de eso. No es así. Con eso nosotros estamos dándole mucha importancia al diablo, y no es así. Dios tiene todo el poder, Él es soberano, Él es rey, Él gobierna, Él puede hacer todo. Simplemente Satanás ha tenido cierto poder, con el permiso de Dios, ha obrado, ha actuado, y lo podemos ver en el Apocalipsis como un simple ángel encadena a Satanás por 1000 años.
un simple ángel lo toma, lo encadena y lo arroja ahí al abismo, al pozo del abismo. Por lo tanto, no hay una lucha igual. Jesús simplemente saca a ese demonio y ahora la acusación es de que él lo hizo por el poder de el mismo Satanás, por el poder de Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Vamos a leer el pasaje ya que estamos ahí del 27 al 30. Bueno, desde el 26 para entrar en ese contexto. Dice ahí: si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. El que no está a favor mío está contra mí, y el que no recoge a mi lado desparrama. Muy bien, entonces la acusación en contra de Jesús: no conformes con querer hacer a Jesús humano, al acusarlo de que había pecado, eso es hacer a Jesús humano, que sí lo fue, pero sin pecado. Y ellos querían encontrar en Jesús un humano que pecara para entonces decirle: tú no eres Dios. No conforme con eso, quisieron hacer de Jesús un demonio. Ellos decían que este poder que salió de él no podía ser de Dios, sino que venía del mismísimo Satanás, y ahí le ponen el título Belcebú, que significa literalmente señor de las moscas o señor del estiércol. También tiene un significado, si se modifica o se ve un poquito la palabra, señor de la casa, el dueño de la casa, entendiendo que ahí a Satanás se le llama el señor o el príncipe de este siglo, el príncipe del infierno, el príncipe de la potestad del aire, en palabras de Efesios 2. Ahora, ¿de dónde salió el poder que Jesús ejerció para expulsar a este demonio? ¿De Dios o del diablo? Él los encara ahí en versículo 27 y dice: y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Ahí el Señor da esos dos caminos, solo esos dos caminos. O es por el poder de Belcebú, como dicen ellos, o por el poder de Dios. Por lo tanto, Jesús los confronta, y él ya había dejado en claro que él era el Señor, que él era Señor del día de reposo, que él merecía la adoración mucho más que ir a adorar a un templo. Él era el mismo Dios en presencia. Él había dicho, se había proclamado Señor del día de reposo, por lo tanto era Dios. Y ellos le dicen que es el príncipe, pero del infierno. Ahora, dice el Señor Jesús: si eso me han dicho a mí, ¿qué les dirán? En primer lugar, podríamos ver qué les dirán a sus propios discípulos, como ya lo advirtió él en Mateo 10:25. Dice Mateo 10:25: le basta al discípulo llegar a ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Esto es, pues si a Jesús mismo lo han llamado el príncipe de los demonios, ¿qué les esperaba a los mismos discípulos? Ahora también Jesús ahí les pregunta a ellos: si yo los expulso por Belcebú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Entendiéndose también con esta referencia de que si a él lo iban a acusar, también a sus seguidores, aquí se debe entender de la misma manera, no tanto a la descendencia física, que puede ser, pero en un sentido más estricto o más específico, en referencia a los seguidores de los fariseos.
Y precisamente por eso escogimos ese texto paralelo para la lectura bíblica de Hechos 19. Acompáñenme a Hechos 19, versículos 13 al 17. Mucho tiempo después de la cruz de Cristo, pues no más de 33 años después de la crucifixión, pero sí por lo menos unos 10 años después de la cruz, se puede ver este suceso. Hechos 19 dice ahí, pero también algunos de los judíos, ahí están los hijos de estos fariseos que en su momento acusaron a Jesús, o seguidores de ellos que estaban siguiendo la misma enseñanza, pero dice ahí que eran exorcistas ambulantes. Si tú te quejabas también tal vez del ambulantaje en la Ciudad de México, bueno, ¿qué te parecería tener exorcistas ambulantes? Pues ya solo eso nos falta, yo creo que también los hay. Esperemos no toparnos con ellos, ¿verdad? Bueno, estos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, y uno tendría que decir, bueno, ¿seguían la enseñanza de los fariseos o no? Porque los fariseos, como veremos más adelante, señalaron al menos en 5 ocasiones que Jesús estaba endemoniado. Al menos 5 veces ellos dijeron, Jesús tiene un demonio. ¿Cómo ahora estos seguidores van a decir, bueno, no nos ha funcionado nada de lo que nosotros hacemos? A ver, vamos a intentar en el nombre del Señor Jesús, como le hace Pablo. Habían visto a un tal Pablo predicando y haciendo milagros, y lo habían visto hacer esto. Entonces ellos dijeron, bueno, basta con decir las palabras, ¿verdad? La frase mágica, el mantra, y los problemas desaparecerán. Pues, oh sorpresa, y además, ¿cómo lo dicen? Dice ahí, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. Qué cosa más ridícula. Les ordeno en el nombre de Jesús, a quien yo no conozco, pero dicen que tiene poder, y he visto a otros hablando de su nombre con poder, pero yo no lo conozco, yo no lo sigo, no es mi Señor, no sé de dónde salió, pero me dicen que funciona, pues vamos a intentarlo. Estos eran 7 hijos, versículo 14, de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos. No menciona que eran fariseos, aunque muy probablemente, porque los fariseos también estaban muy pegados ahí con los sacerdotes. Y si no era de los fariseos, pues tenía al lado todo el círculo de los fariseos, así que ellos sabían lo que los mismos fariseos habían dicho de Jesús. ¿Cómo es que ahora ellos recurren al nombre de Jesús? Versículo 15, pero el espíritu malo, y yo ahí vamos a hacer una breve reflexión. ¿Cómo respondían los espíritus malos cuando Jesús expulsaba a esos demonios? Obedecían, ¿no? Se salían, algunas veces hasta imploraban, Señor, ha llegado el tiempo donde nos vas a arrojar al abismo. No, cállense, váyanse de aquí, pero tú eres el santo de Dios, cállense, ni siquiera ustedes tienen permitido andar proclamando eso, váyanse de aquí. Está bien, se iban, salían, obedecían a las palabras, pero aquí este espíritu simplemente dice ahí el versículo 15, yo conozco a Jesús, como dice también la escritura que los demonios creen y tiemblan, y sé quién es Pablo. Sí, sabemos quién es Pablo, es ahorita uno de los que hay que estar atormentando constantemente para frenar su obra, y hay que estarlo poniendo tropiezos, y hay que estar desbaratando las obras que él va haciendo. Sí, sí sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes? ¿Ustedes quiénes son? ¿Qué credenciales tienen? Si eso es vergonzoso que un demonio se lo diga, ¿cuánto más será de vergonzoso que Cristo mismo se los diga? Como dice en Mateo 7, 21 en adelante. Yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad.
Y dice ahí versículo 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, obviamente con la fuerza del espíritu del demonio, y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Eran 7 contra 1. Y ahí podríamos decir, la pelea no estaba pareja, no, porque era un demonio contra 7 hombres y les fue muy mal. Todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, el temor se apoderó de ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Ahora, en esa escena vemos entonces que estos judíos están queriendo tomar la fama de Jesús para expulsar el demonio. Si ustedes recuerdan, los discípulos tampoco pudieron en alguna ocasión expulsar un demonio. En Mateo 17, del 18 al 21, se menciona esto. Mateo 17, 18 al 21. Ahí versículos atrás Jesús hasta dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Ya del 18 en adelante dice, Jesús lo reprendió y el demonio salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo, por la poca fe de ustedes. Ahí está, mensaje para los hijos de Seba. Por la poca fe de ustedes. Porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. Dice también nuestro texto que los jueces, sus hijos, dice ahí, no, versículo 27, por tanto ellos serán sus jueces, ¿sí? Los hijos de ustedes o los seguidores de ustedes serán sus propios jueces. Estarán argumentando de por qué cuestionaron al Señor Jesús si ustedes mismos no pueden expulsar un demonio. Ahora, ¿qué hubiera pasado si los hijos de Seba de Hechos 19 hubieran expulsado al demonio? ¿Qué hubieran hecho los mismos fariseos que estaban por ahí cerca? ¿Les hubieran cuestionado? Oye, ¿por qué sacaste, o más bien, en el poder de quién sacaste el espíritu? Si ellos hubieran contestado, pues yo invoqué a Jesús, el que predica Pablo, y pues Jesús, el que estuvo en nuestra región haciendo milagros y se proclamó el Salvador, pues él, en el nombre de él, expulsamos el demonio, y si él es de Dios, pues es en el poder de Dios. Si hubieran dicho lo contrario, bueno, fue por el poder de Belcebú, ellos mismos hubieran caído en esa contradicción. O sea, eres de Belcebú, bueno, entonces yo voy a sacar demonios por el poder de Belcebú. Ellos mismos hubieran tenido que decir, no, es por el poder de Dios. Pero entonces, ¿por qué quisieron recurrir al nombre de Jesús? Ellos lo hicieron en incredulidad, buscando a ver si funcionaba, pero si hubiera funcionado, pues eso los hubiera hecho decir, mira, si funciona, a lo mejor ya lo toman como unas frases mágicas. Obviamente que el Señor no les iba a conceder eso, pero también podría traer eso convicción a ellos mismos de decir, era verdad entonces, Jesús era el Hijo de Dios, Él no expulsaba por Belcebú, porque yo no estoy haciéndolo por Belcebú, yo lo voy a hacer en el nombre de Dios, y tomé el nombre de Jesús, por lo tanto, Jesús era Dios. Ellos hubieran blasfemado y se hubieran condenado a sí mismos si hubieran dicho que hacían todo eso por el poder de Satanás. Por lo tanto, el argumento para intentar descalificar al Señor Jesús diciendo que tenía una alianza con Belcebú es totalmente ridículo e ilógico, porque como ya se explicó, una casa dividida, un reino dividido contra sí mismo, pues no puede permanecer. Si Satanás
simplemente no está en unificación con los demás, pues cada quien va a jalar agua para su molino y esa obra se desmoronará. Ahora, ¿qué pasa también con esto? Cuando la luz de Cristo es latente, cuando la luz de Cristo resplandece sobre el mundo incrédulo, ¿qué hace el mundo incrédulo? Uno esperaría, bueno, ahí está la luz, ya con esa luz salió a manifestarse tu pecado, tu condenación, tu necesidad de un Salvador, y ahí está el Salvador. Ven, tómalo, cree en Él, acércate. Pero ¿qué hace la gente? Pues algo totalmente contrario, porque a la gente no le gusta la luz. A la gente incrédula lo que hace es refugiarse de nueva cuenta en las tinieblas, como dice Juan 3:19. Me gusta la versión Reina Valera. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz, Cristo Jesús, está viniendo al mundo, está resplandeciendo, está manifestando su poder, su gloria, su persona, está trayendo y sacando a la luz el pecado, la maldad, la necesidad del mundo. ¿Y qué hace el mundo? Termina diciendo no, como los vampiros, ¿verdad? En las películas ven un rayito de luz y no, y se van y se vuelven a encerrar ahí en su sarcófago, en su cueva, no lo sé. No quieren luz, no quieren la luz, se sienten cómodos en las tinieblas, y para ellos es mejor estar ahí, aunque sabemos que no es así. Es lo peor que les puede pasar, mantenerse en las tinieblas. Ellos no querían entonces la luz de Jesucristo, no aceptaban su vida, ni su persona, ni sus obras. No querían reconocerlo como el Mesías, ni como Dios. Ellos se habían encaprichado en no ver lo evidente. Él entonces, Jesús dice en el versículo 28, bueno, si no es por Belcebú, versículo 28, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios ha llegado, el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios. Jesús no solo deja a que ellos saquen sus propias conclusiones, no les dice, bueno, ahí está, juzguen ustedes, ¿verdad? Yo no sé, les doy algunas pistas, pero ahí ustedes deciden. Totalmente Él está dando argumentos para negar que Él venga de parte de Belcebú, y da argumentos porque aquí ya también vemos que se acerca al final de su ministerio, en donde también ha hecho tantas cosas que ha dejado latente todo lo que Él es y todo lo que ha hecho. ¿Quién es Él? Por lo tanto, no hay una tercera opción, o es de Dios o es de Satanás. Y fíjense, ellos también, los fariseos, habían acusado a Juan el Bautista también de que tenía un demonio. Mateo 11:18 dice así, en palabras de Jesús, porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ustedes dicen, tiene un demonio. Después dice, y viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y no le dijeron endemoniado en esa ocasión, pero dijeron comilón y bebedor. No les gustaba entonces que alguien les reprendiera, les confrontaba, y terminaban diciendo, es un demonio, está mal, ¿cómo se atreve a acusarnos a nosotros? Ahora el Hijo de Dios, como lo mencioné hace rato, en 5 veces por lo menos lo acusan. Lo acusan cuando expulsa un demonio, que es nuestro pasaje, en Mateo 12:24. Lo acusan cuando también realiza otra sanidad de este mismo, en este mismo aspecto de expulsar otro demonio, en Mateo 9:34. También dicen que tiene demonio cuando lo quieren
cuando Jesús dice que lo quieren matar en Juan 7:20. Ustedes me quieren matar porque les digo la verdad. No, ¿quién te quiere matar? Estás loco. Tienes un demonio adentro. También cuando Él les dice que Él vive o ha vivido por siempre, que es eterno, que antes de Abraham Él es, también le dicen ahí en Juan 8:52, tienes un demonio, ¿cómo puede ser? Y por último, cuando Él sanó a un ciego, en Juan 10:20, sana a ese ciego, y después de un gran debate ellos se están preguntando, pero entonces, ¿por cuál poder lo sanó? Pues a lo mejor sí, no, seguramente es por los demonios. Y vemos que esto es una gran blasfemia. El pecado de rechazar a Cristo, como ya se citó también en Mateo 11, con las ciudades que no se arrepintieron, con las ciudades que recibieron todos los milagros de Jesús, las ciudades de Galilea, Capernaum, Corazín, Betsaida, que tuvieron gran luz, su pecado fue ser indiferentes. Ahora no están siendo indiferentes. Si es pecado ser indiferente ante la luz de Cristo, ¿cuánto peor será estar en contra? Blasfemar incluso. Decir que Cristo no venía de Dios, sino que venía de Satanás. Ahora, lo asombroso, tremendamente asombroso que dice Jesús aquí, es bueno, y si yo estoy expulsando este demonio por el poder de Dios, pues entonces es una evidencia de que el reino de Dios ha llegado. Punto 2 de este bosquejo, la llegada del reino. ¿Cómo comenzó Jesús su ministerio? Acompáñenme a Marcos 1:15. Marcos 1:15. Vemos desde el 14 que dice, después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Versículo 15, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean el evangelio. Esta fue su manera de comenzar su ministerio. El reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo? Pues el rey ha venido. El rey está aquí, las ordenanzas del rey, los estatutos del rey están aquí. Las buenas noticias del rey están aquí. Y mandó heraldos y mensajeros durante todo el Antiguo Testamento. Y se menciona que Juan fue el más grande de ellos porque tuvo ese privilegio de dar la proclamación e inmediatamente llegar el rey detrás de él para decir, aquí estoy. Todos ellos decían, el rey viene, el rey viene, el rey viene, y el rey vino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en estas buenas noticias. Poquito tiempo después, en Nazaret, ahí acompáñenme a Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Él va a su sinagoga, a donde él se congregaba ahí cada día de reposo para escuchar la enseñanza y la palabra. Ahí está, y ahora le toca a él leer en el rollo, en la palabra de Dios, leer este pasaje de Isaías. Lucas 4, 16 al 21, que está citando a Isaías 61, dice ahí, Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor.
Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. El rey ha llegado y ha comenzado esta gran obra. El siervo de Dios ha sido enviado para llevar a cabo esta apertura del reino, predicando el evangelio, proclamando libertad a los cautivos, dando vista a los ciegos y dando libertad a los oprimidos, como vemos que Jesús lo ha hecho en su ministerio. También cuando el mismo Juan el Bautista tuvo dudas acerca de Jesús, bueno, dinos si eres tú o esperamos a otro, en Mateo 11, 2 al 6, acompáñame a Mateo 11, 2 al 6. Dice así: al oír Juan en la cárcel de estas obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Jesús le respondió: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista. Mantén tu mente también en el pasaje que acabamos de leer de Lucas. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Ya no tenemos información de otra respuesta de Juan, por lo que tenemos que ver que él quedó satisfecho. Sí, era él. Sí es él. Sí es él, porque cumple la expectativa del reino, del siervo, del Mesías. Es él. Tengo una cita de Wayne Grudem en su libro Teología Sistemática. Dice aquí: durante el ministerio de Jesús, después de cientos de años de incapacidad para obtener un triunfo eficaz sobre las fuerzas demoníacas, es comprensible que cuando Jesús llegó expulsando demonios con absoluta autoridad, las personas se quedaran asombradas, como se cita en Marcos 1:27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una nueva enseñanza con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Por lo tanto, dice Wayne Grudem, un poder así sobre las fuerzas demoníacas nunca se había visto antes en la historia del mundo. Jesús explicó que este poder sobre los demonios era una marca distintiva de su ministerio para inaugurar el reino de los cielos entre la humanidad en una manera nueva y poderosa. El Señor Jesús está enseñando entonces quién es Él y cuál es el poder que tiene. ¿Se imaginan el asombro de la gente al ver que aún los demonios le obedecen? Eso no puede pasar si hay una lucha del bien y del mal en igualdad de circunstancias. ¿Por qué los malos tienen que obedecer al bueno? Si se supone que tienen el mismo poder, si se supone que están en una lucha encarnizada, pero ellos mismos reconocen que no tienen argumentos para vencer esa lucha. Por lo tanto, no les queda más remedio que obedecer, que creer y que temblar, porque saben también cuál es su destino. Saben que su destino eterno es el abismo, el lago que arde con fuego y azufre por los siglos de los siglos. Punto 3 de este bosquejo, versículo 29 y 30. Atar y saquear la casa del hombre fuerte. Versículos 29 y 30, Jesús dice: ¿o cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. El que no está a favor mío está contra mí, y el que no recoge a mi lado desparrama. El hermano John MacArthur también tiene una cita para referirse al reino de Dios, o al reino de Cristo, o al reino de los cielos, como sea que se mencione en las Escrituras, que por cierto Mateo es el que más énfasis hace en esa expresión. 55 veces menciona acerca del reino de los cielos o el reino de Dios.
Dice el hermano MacArthur, el reino de Cristo es la esfera de su gobierno en cualquier lugar o época. En ese sentido, Él es el rey donde quiera que Él se encuentre, y los que lo aman son sus súbditos. Por lo tanto, su reino siempre estuvo con Él durante su ministerio terrenal. De una manera similar, el reino de Dios existe ahora en la tierra, donde quiera que se le sirve como Señor. Pablo expresa que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo en Colosenses 1:13. En este reino, todo creyente comienza a vivir en el momento en que recibe al Rey como su Señor y Salvador. ¿Ha llegado el reino, hermanos? Sí. Llegó el Rey y comenzó a extender su reino con todos aquellos que son creyentes. ¿Se requiere de un lugar para tener un reino? Pues en cierto sentido sí, pero, y lo hay. ¿Cuál es el territorio del reino del Señor? En un sentido, los cielos ahora. Él reina en el universo. En la tierra no ha venido a reinar plenamente, presencialmente y a aplacar a todos sus enemigos. Todavía no, por lo tanto es un reino que sí está, pero todavía no es pleno, al menos aquí en la tierra. Pero donde quiera que se predique, donde quiera que se le adore, donde quiera que se ame el nombre del Señor, ahí está el reino. Y ahí están los súbditos del reino. Señala también un hermano más antiguo de nombre Herman Bavinck. Dice así: el reino de Dios es espiritual, eterno, invisible. No viene con una forma externa, como lo dice en Lucas 17:20. El reino de Dios no viene con señales visibles. Tampoco consiste en comida ni en bebida, como dice Romanos 14:17. Por lo tanto es invisible e intangible, porque es el reino de los cielos de origen celestial, y por medio de poderes celestiales y sobrenaturales se estableció el reino en la tierra, se sigue desarrollando y se orienta su futuro, pero es abstracto y espiritual. Bueno, cuidado ahí en las escaleras, ¿está bien? Sí, está bien. Bueno. Me gustó también una frase del hermano Wayne Grudem, y disculpen que me extienda en estas frases, pero a veces el reino de Dios no es algo tan fácil de explicar, ni tan entendible también en cierta manera. Como tal, no estamos diciendo que el reino ya comenzó, refiriéndonos al reino milenial, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que el reino de los cielos incluso es eterno, no ha tenido comienzo y no tendrá fin. Pero el lugar en donde se impone ese reino, ese reinado, también es o ha sido variable. En un momento estaba en el cielo y estaba en todo el mundo. Después se le confirió a Satanás, que es el príncipe de este siglo, y el Señor Jesús viene a la tierra, y es lo que veremos ahorita en una analogía muy bonita, porque Él se mete literalmente a la casa de Satanás. Dice esta cita, y fíjate con esta analogía que hace el hermano Wayne Grudem. El hombre fuerte que se habla ahí es Satanás, y Jesús entró en la casa de Satanás, el mundo, que está bajo la esclavitud de Satanás, de ese hombre, y además que se le llama un hombre fuerte, un hombre que tiene dominio. Pero al entrar, el Señor Jesús le está arrebatando sus bienes, está liberando a las personas de la esclavitud satánica y llevándolos al gozo del reino de Dios. Dice así: era por medio del Espíritu de Dios que Jesús hacía esto. El nuevo poder del Espíritu de Dios que actuaba para triunfar sobre los demonios era la evidencia de que en el ministerio de Jesús el reino de Dios había llegado.
Por lo tanto, ahí Jesús también lo está diciendo a manera de parábola, de historia, pues cómo poder asaltar la casa de un hombre fuerte si primero no se le ata, no se le disminuye su poder, se le controla. Entonces Jesús controla el poder de Satanás por medio de esto visible que está manifestando, diciendo, ¿quiénes son los demonios? Ese, pues salte de aquí. ¿Qué más? Este, pues salte de aquí. Yo gobierno sobre ellos, tengo dominio sobre ellos, por lo tanto puedo abrir el reino y puedo saquear ese reino al cual he entrado a invadir, a reclamarlo como posesión mía. Jesús también lo dijo claramente, y repito, este concepto del reino de Dios tiene sus complicaciones. Jesús lo dice delante de Pilatos en Juan 18:36. Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Está dando lugar a que el reino de este mundo pertenece a Satanás, pero él ha incursionado, él ha venido a invadir ese reino y a tomar posesión de él gradualmente. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. El reino de Dios existe, por lo tanto, donde el evangelio es predicado, donde el rey es adorado y donde los ciudadanos del reino viven y aplican su palabra. El Salmo 103:19 nos dice que el Señor ha establecido su trono, ¿en dónde? En los cielos. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Él tiene la autoridad sobre todas las cosas desde el principio y hasta el fin. Pero ahora es más que evidente que Cristo vino a proclamar las buenas nuevas, a liberar a los oprimidos y a hacer esa obra de redención. La redención vendría siendo la bandera de este reino. Todo reino tiene un rey, todo reino tiene súbditos, todo reino tiene un lugar, también todo reino tiene una bandera que identifica, que es su emblema. El emblema de este reino es la redención, con la cual Él está adoptando nuevos miembros a su reino, a su familia, y que estos esperan que su rey venga visiblemente a establecerlo y gobernar para siempre. Dice 1 Corintios 15:24, entonces vendrá el fin, cuando Él, Cristo, entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Si hay una expectativa entonces, y es así como el reino de Dios está aquí, pero todavía no es pleno. Por lo tanto, cuando oramos, decimos así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como ya se hace en el cielo. El Señor Jesús, en su primera venida, en su primera incursión, vino para establecer o para comenzar el establecimiento de su trono, pero vino como un servidor para ser crucificado. Y Él dio testimonio de esto, de que es Señor del día de reposo. Él es Señor y puede perdonar pecados. Él es Señor y puede sanar enfermedades. Es el Señor eterno quien debe ser exaltado. Es Señor sobre los demonios, Señor sobre la naturaleza. ¿Se acuerdan cuando calmó el mar y la tormenta? Es Señor aún sobre los gobernantes. Que no se nos olvide hoy y siempre. Es Señor sobre la muerte. Él venció la muerte. Es Señor sobre su iglesia. ¿Quién dice amén? Amén. Y es Señor y Salvador de mi vida. ¿Quién dice amén? Es el Rey de ese reino. Somos súbditos. Sus enemigos, fíjense lo que hicieron para aprovecharse de esta situación. Lo quisieron ridiculizar.
Lo vistieron de púrpura cuando iba camino a la cruz, porque de púrpura visten los reyes. Después lo desnudaron, le colocaron una corona de vergüenza, de espinas que lo hacía sangrar, y lo colocaron en un trono alto, en la cruz. Pero el Señor resucitó. El Señor retomó su gloria original como Dios y es declarado como el Señor, como dice en Filipenses 2, del 5 al 11. Y es exaltado hasta lo sumo y es declarado Señor, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Celestialmente, en ese momento Él fue coronado, se sentó en el trono de Dios, como también lo hemos visto. Se le entregó el reino, el poder y el dominio sobre todo lo que existe, para que en su momento pueda venir y consumar su reino en la tierra y hacer una renovación total. En el capítulo siguiente de Mateo se verán las parábolas ¿de qué? Del reino, lo cual también nos ayudará a comprender más acerca del reino de Dios, porque el Señor Jesús enseña con semejanzas. El reino de Dios es semejante a... ¿de cuál se acuerdan? ¿Cuál? No les entendí nada otra vez, hermanos, discúlpenme. Es semejante a una semilla de mostaza, muy bien, a un sembrador, exactamente, al tesoro, ¿verdad? Esas son las parábolas que aparecen específicamente aquí, que Mateo colocó en este capítulo, porque mostrarán y darán mayor luz acerca de cuál es el reino de Dios. Las veremos próximamente, las 7 parábolas del reino. Algo que ya vimos también en Mateo, en el Sermón del Monte, capítulo 6, 33, que muchos se saben de memoria, y que dice así: mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor está anunciando el reino, poniendo los estatutos del reino, diciendo quién pertenece al reino, a qué es semejante el reino. Está inaugurando su reino, porque Él es el rey, porque los súbditos son todos aquellos que creen y confían en Él, y que el Señor ha tomado el lugar correcto en sus vidas, que es el central, el trono. Te hago esta pregunta, hermano: ¿Dios es el rey de tu vida? Dios ejerce el dominio como un rey en su trono cuando se trata de tu vida, tus decisiones, tu futuro, tu día a día, tus angustias, todo lo que eres, todo lo que deseas ser, todo lo que tienes. Él es tu rey. El Señor también concluye con estas palabras, con esta expresión del versículo 30: el que no está a favor mío está contra mí, y el que no recoge a mi lado desparrama. Algo que sucede en la misma naturaleza y también con el hombre mismo, ahora que en la lectura bíblica vimos acerca de, ya hace algunos días atrás, la muerte de David, cómo sus propios hijos se quisieron levantar desde que él estaba vivo para tomar el reino, y empezaron también a matarse los unos a los otros. Incluso empezaron a perseguir al rey, a su padre, diciendo: no tienes ganas de morirte, pues te vamos a ayudar, te vamos a echar una manita, porque como diría Simba, ¿verdad? Yo quisiera, ¿qué, niñas? Yo quisiera ya ser el rey. Absalón ya quería ser el rey. Y ahí cada que escucho esa canción me acuerdo de Absalón, me acuerdo también de su otro hijo, Adonías. Yo quisiera ya ser el rey. Pero llega Salomón, es Salomón, y entonces Salomón se tiene que enfrentar
con esas rebeliones también. Y su padre David también le dice, mira, yo no lo hice, pero espero que tú lo hagas. Con la sabiduría que Dios te dio, espero que tomes venganza de lo que no estuvieron a mi favor. De los que no estuvieron conmigo, como dice aquí el Señor Jesús, el que no está a favor mío, está en mi contra. Así que también Salomón comienza una limpieza. En la naturaleza pasa que cuando un león, ustedes saben que en el reino, bueno, disculpen que use esta analogía, no es por la película, ni lleguen a ver la película el día de hoy, bueno, como quieran. Cuando un león tiene su reino, tiene muchas leonas, que a su vez el león procrea con cada una de ellas y crea una generación que salió de su sangre. No hay otro león macho ahí, solo hay uno. Las mismas leonas salen, cazan, tienen todo en orden y él se alimenta y solamente es un semental. Sí defiende al reino, defiende cuando algún intruso quiere venir y es el padre de toda esa nueva generación. Ahora, cuando también sus propios hijos crecen, él los empieza a expulsar. Sálganse de aquí, este es mi reino, busquen el suyo. ¿Y qué pasa? Que esos leones jóvenes pues andan merodeando por ahí, buscando qué reino pueden tomar. Y algunos tendrán pues cómo llamarle, ¿verdad? La osadía, bien dicho, de llegar y retar a su propio padre. Pero algunos otros llegarán a otros reinos y dirán, pues quiero tu reino, sal a defenderlo. Entonces el rey, el león, el macho tendrá que salir y defender su reino. Y muchas veces por eso los leones tienen rasguños, han perdido ojos, tienen heridas por todos lados, de las veces que han tenido que defender su reino. Pero si llega ese nuevo y vence a ese león, derrota a ese león, entonces al entrar en ese reino, empieza a ver a las crías de león y las mata. Porque dice, ellos no son míos. Y al final de la historia ellos no irán a mi favor. Eso es parte también de este reino en donde Jesús también termina diciendo, ¿vas a estar conmigo o vas a estar contra mí? Los que digan y me reconozcan que soy Dios, seré su rey. Y los que no, serán mis enemigos. Que en su momento cuando el Señor venga, vendrá con la espada, vendrá con furia para eliminar a sus enemigos. Es una expresión también que el Señor Jesús menciona para señalar que con Cristo no hay puntos neutrales. Con el Señor Jesús no hay neutralidad como se ve a veces en la guerra, a favor o en contra de tal guerra. No, pues a favor de tal país o a favor de tal país. No, pues yo neutral. Y sabemos que esa neutralidad es engañosa. Sabemos que tal vez públicamente no pueden decir del lado de quién están para mantener cierta diplomacia, pero no hay neutrales. Con el Señor Jesús tampoco hay neutrales. Y eso también es lo que pasa cuando salimos a predicar el Evangelio. La misma gente nos dice, sí, yo creo en Jesús. Sí, Él existe, Él vino, Él fue crucificado, Él vino a salvar a los pecadores. ¿Usted es pecador? Pues sí, pues todos, ¿no? Bueno, sí, eso es cierto. Ahora Él no solo vino a salvar para que usted haga lo que quiera. Él vino a salvarlo para convertirse en su rey, en su Señor. Por lo tanto, entregue toda su vida al rey. No, eso ya es fanatismo. No, eso no. Si Él me quiere salvar, que lo haga. Si Él me quiere bendecir, que me bendiga todo lo que quiera. Si Él me quiere amar, que me ame y que me dé. Pero que no me pida que le sirva, porque no lo voy a hacer. Ese es también el terrible engaño de la neutralidad. Yo respeto a Jesús. Yo creo en Jesús como un buen maestro, pero Él no es Señor de mi vida. Y eso traerá, mis hermanos, consecuencias terribles. O le honras o blasfemas contra Él. La simple declaración de decir Jesús es un Salvador, pero no es Señor, ya es una blasfemia.
El Señor Jesús puede salvar, pero jamás va a reinar. Es una blasfemia, porque Él es el Rey. Él reina y reinará por los siglos de los siglos. O le sirves o te opones a sus planes. No hay puntos neutrales. ¿De qué lado estás? Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te agradecemos porque en las palabras de Cristo nos has enseñado que el Rey ha llegado, que el reino ha comenzado y que esto no parará, y que cada día este reino crece más porque cada día hay más súbditos. Jamás este reino ha perdido un súbdito, porque todo aquel que cree en Él es adoptado por Dios, es tenido en la mano de Cristo y a la vez en la mano del Padre, y nadie los arrebatará de su mano. Este reino es temible. Este Rey ha venido venciendo, y para vencer este Rey estamos esperando que venga victorioso, justo y salvador a establecer su reino eterno sobre la tierra y sobre todo aquel que se oponga a Él. Por lo tanto, amado amigo visitante, te imploramos que conozcas al Rey, que te rindas ante Él, que seas, que te arrepientas, que reconozcas los estatutos de este Rey y que creas en Él, que deposites toda tu vida en sus manos para que Él te adopte como un miembro de este reino. Y a todos aquellos que hemos recibido al Rey, quien es nuestro Salvador y nuestro Señor, pues debemos proclamar este reino, debemos servir a este Rey, gozarnos en Él, deleitarnos en su presencia y hablar a otros de que este Rey ha llegado para liberar a los cautivos. Te alabamos, bendito Dios, porque has enviado a Cristo, porque Él nos ha liberado y porque Él es nuestro Rey desde ahora y para siempre. Bendito seas, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.